Hola a todos, les habla Manuel Rincón de Americano Media. Estoy aquí con la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga. Vamos a estar hablando un poco sobre la política exterior de El Salvador, sus relaciones con Estados Unidos, entre otros temas. Hola Milena, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. El gusto es mío, qué bueno que podemos tener este tiempo para platicar acerca de el éxito de la administración del presidente Nayib Bukele. Qué bueno, Milena. Milena, empecemos por un tema local y luego nos extendemos un poco al apartado internacional. Eh, en el medio del Faro, que ha sido muy crítico del gobierno de Nayib Bukele, se publicó recientemente que Arena, junto con el FMLN y otros partidos políticos, pretenden una especie de alianza para supuestamente tratar de hacerle frente a un proceso de reelección de Nayib Bukele. ¿Cómo se concibe esto de que un partido supuestamente de derecha con un partido de extrema izquierda eh, eh, digamos, planteen una alianza para enfrentarse a Nayib Bukele? Mira, yo antes de ser embajadora estuve en la Asamblea Legislativa en El Salvador y yo vengo del partido Arena. El presidente Bukele al mismo tiempo estaba dando su lucha también y venía del partido FMLN. Y ambos nos dimos cuenta en el proceso de querer transformar nuestro país desde cada uno, desde su ideología, su partido político, que realmente eran lo mismo y que, como yo les mencionaba, pactaban bajo la mesa y por eso yo los englobé, los junté bajo el término de pacto de corruptos, que fue prácticamente esa lucha que yo tuve contra ese pacto de corruptos, que era la alianza entre el partido de derecha tradicional Arena y el FMLN, la izquierda de El Salvador, que además tuvimos un conflicto armado donde eran archienemigos, donde jamás era como el agua y el aceite que se podían juntar, pero los vi cómo se juntaban para hacer tratos bajo la mesa que precisamente no iban favoreciendo a la familia salvadoreña, sino que se favorecían ellos, favorecían la cúpula, favorecían a sus financistas. Y ahora, queriendo quizás como un método de sobrevivir, porque la gente se dio cuenta al final cuál era el modo de operar de esos partidos políticos, que realmente era una ideología de fachada, y por eso es que se han, en las pasadas elecciones, la bancada de Arena como del FMLN realmente se redujo en un gran porcentaje. Ahora, para sobrevivir, es decir, un modo de poder llevar quizás una estrategia en conjunto contra, digamos, del presidente Bukele, del Partido Nuevas Ideas, ya se quitaron la máscara. Y según estas investigaciones del Faro, pues, la verdad están haciendo una alianza y ya, pues realmente lo que yo siempre mencioné y sobre todo yo estuve como diciendo que había un pacto de corruptos, pues hoy se está materializando de una forma ya totalmente abierta. Es decir, se han quitado las máscaras, votan en conjunto, no se ve ninguna diferencia, tienen la misma, digamos, contienda, tienen las mismas frases, tienen prácticamente el mismo guión. Entonces, pues realmente es lamentable porque nos engañaron, y me incluyo yo, nos engañaron por mucho tiempo, engañaron al pueblo salvadoreño. Hubo más de 30 años en donde incluso hubo unos falsos acuerdos de paz y ellos realmente estaban juntos haciendo negocios. Así que yo creo que el presidente Bukele lo expuso en social media, en un tweet, y es, como él decía, lamentable tanto dolor, tanta sangre para venir a descubrir que eran lo mismo. Embajadora, usted fue, como mencionaba, legisladora por el partido de Arena, que es, o que fue tradicionalmente el partido de derecha en El Salvador. ¿Qué le hizo a usted, vamos a decir, abrir los ojos? ¿O qué le hizo a usted eh, pensar que la opción de Bukele era mucho mejor para El Salvador? ¿Cuál fue el momento en el que usted se dio cuenta que lo que estaba haciendo el presidente era lo que usted consideraba lo correcto para el país? Bueno, yo venía de la empresa privada, toda mi vida trabajando en los medios de comunicación en la empresa privada, una mística distinta de querer ver cómo El Salvador pudiera salir adelante. Y desde los
los medios de comunicación son poderosos, tenemos el arma más poderosa que es la libertad de expresión y poder emitir, ¿verdad?, nuestras ideas, pero no estaba donde estaban las decisiones y por eso me decidí a dar ese gran salto y correr por una diputación cuando el Partido Arena abrió sus puertas hablando de renovación, que estaban llamando a la renovación del partido. Si bien ya había estado en gobierno, se cometieron muchos errores, pero estaban hablando de una renovación en donde iban a incluir gente de la sociedad civil, ¿verdad? Gente como yo que venía de la empresa privada. Pero una vez estando ahí, cuando yo estaba en campaña, me di cuenta que habían decisiones que había tomado en ese entonces el alcalde de San Salvador, el presidente ahora Nayib Bukele, que eran de beneficio para el país, y estaba hablando de todo lo que es la remodelación del centro histórico, que le ha venido, ahora es un gran atractivo turístico. Además de ellos se limpiaron cuadras y cuadras que estaban tomadas por ventas informales. Y esa obra que se estaba siendo muy criticada, y entonces en campaña yo creo que fue mi carta de presentación decirle a las familias salvadoreñas que yo iba a apoyar todo lo que fuera bueno para el país, como el centro histórico. Yo fui a hacer ese spot en el centro histórico y era como un poco desafiante porque no era tradicional que alguien de la oposición, ¿verdad?, el partido político opuesto al FMLN, reconociera que era algo bueno para el país. Entonces, todo lo que fuera de bienestar de las familias salvadoreñas iba a contar con mi voto. Y esa fue mi carta de presentación en las elecciones. Gané el curul. En la primera participación fui, ¿verdad?, una de las mujeres más votadas y de los escaños más votados, después de tener figuras que habían estado ya por mucho tiempo en la política. Y estando los primeros meses en la Asamblea Legislativa, empecé a proponer, digamos, algunas leyes que yo creía que eran de beneficio para el país, y empecé a ver toda la oposición interna, empecé a ver todo el hostigamiento que te pueden hacer en un partido político si no sigues sus lineamientos. Y la verdad es que yo me sentí en la libertad de poder hacerlo porque mi campaña política me la había costeado yo, con el apoyo obviamente de mi familia, y tenía esa libertad que yo no dependía de ningún sector en específico. Sí. Entonces empecé yo a meter, digamos, propuestas de ley que para mí eran muy pertinentes, ¿verdad? Pero empezó entonces, además de que ya habían visto que había reconocido la buena obra del presidente Nayib Bukele, en ese entonces alcalde, empezó una carrera cuesta arriba, con todo el partido en contra. Realmente no había independencia de trabajo o de las decisiones o digamos, lo que yo quería hacer. Empecé a ver que habían, digamos, algunas votaciones o decisiones que no eran lo mejor para el pueblo salvadoreño. Cuando el presidente Bukele ganó, realmente no se le dio gobernabilidad. Fue una oposición tonta, terca, para obstruir, para que fuera un fracaso. Y estábamos en una emergencia mundial. Era el tiempo de COVID, se necesitaban dinero para compra de vacunas, para poder instalar un hospital. Además de eso, también el Plan Control Territorial, que fue también en los primeros meses de la administración del presidente Bukele, es decir, los primeros 6 meses, y no se le quería dar recursos para la seguridad. Y yo realmente creía que era necesario equipar a nuestras fuerzas de la policía, para el combate frontal contra las pandillas, que había sido el problema y la causa por la cual muchos salvadoreños no solo perdieron la vida, tuvieron que huir del país. Entonces no querían darle recursos para seguridad. Siempre contó el presidente Bukele con mi voto porque era para bienestar de las familias salvadoreñas. Entonces, en ese encuentro fue donde me di cuenta de que ya yo no tenía, digamos, nada en común con el Partido Arena, porque más de una ideología, era realmente un partido que respondía a, digamos, a ciertos intereses y no a la población. Así que cada día se fue haciendo más obvia esa separación, hasta que tuve 42 episodios de violencia a todo nivel. Desde 2 presidentes de la Asamblea Legislativa me despojaron de mi oficina, de muchos recursos para trabajar. Me quitaban la opción de poder hablar, incluso en pleno o en comisiones. Es decir, fue un hostigamiento muy grande porque yo estaba dándole gobernabilidad, o por lo menos tenía
el querer darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele por El Salvador. Así que al final renuncié. A renunciar te cae la ley de castigos que es de transfugismo, que no puedes tú correr en un próximo periodo. Quería yo correr como independiente. La Corte Suprema de Justicia anterior no me dio el camino para poder yo participar en elecciones. Estaba, ¿verdad?, poniendo un amparo, ¿por qué iba yo a ser tratada como una delincuente si lo único que era es que estaba renunciando? Porque había mucho hostigamiento, había mucha violencia en mi contra. Yo ya no podía pertenecer a ese partido político y ellos no me querían expulsar porque no me querían dar la carta abierta para poder seguir yo en la política. Entonces querían cortar mis alas y fue cuando el presidente Bukele me pidió que lo acompañara en su equipo de gobierno en esta administración y que viniera a Washington porque yo conocía muy bien el epicentro de la corrupción que había en El Salvador, porque la Asamblea Legislativa era la segunda fábrica de empleos, había financiamiento a ONG fachadas, millonario financiamiento para tener, digamos, ese acompañamiento y gobernabilidad de la sociedad civil. Era comprado. Se compraban a estas organizaciones para que pudieran hablar bien, incluso se financiaban universidades para que estuvieran siempre de acuerdo con los planes de gobierno y las políticas públicas. Entonces, todo lo que era el epicentro de la corrupción de la Asamblea Legislativa yo la conocía muy bien y era lo que estaba más perjudicando la administración del presidente Bukele. Así que el presidente pues me llamó como parte de su equipo de trabajo por ver esas ganas de querer sacar el país adelante y que me querían realmente cortar las alas, ¿verdad? Y me querían sacar del espectro político. Así que fue cuando vengo a Washington. En eso se da una transición de una administración a la otra y empezamos a ver un cambio en las relaciones exteriores de El Salvador con Estados Unidos, que fue también algo un desafío muy grande que hemos tratado de superar. Embajadora, ahora que usted habla sobre el tema de las ONG, el financiamiento y las relaciones con Washington, que han sido un poco difíciles en los últimos tiempos, ¿por qué considera usted que, digamos, más del 90% de la población apoya las medidas de seguridad que el presidente Nayib Bukele ha implementado, entre otras políticas económicas, etcétera? Y sin embargo, hay una especie de constante asedio por parte de algunas ONGs y algunos gobiernos extranjeros, incluyendo el de Estados Unidos, emitiendo críticas constantes contra lo que está ocurriendo en El Salvador. Cómo se entiende esta, vamos a decir, esta disparidad en la que los salvadoreños están aprobando lo que está pasando dentro de su país, pero hay organismos internacionales y gobiernos extranjeros que están básicamente diciéndoles que está mal lo que ustedes están haciendo internamente para acabar con las pandillas y la delincuencia en El Salvador? Bueno, 9 de cada 10 salvadoreños están de acuerdo con las medidas de seguridad que ha implementado el presidente Nayib Bukele. ¿Sabes tú que el 85% ha incrementado el turismo interno? Quiere Okay. decir que hay libertad de movilidad, lo que no existía en El Salvador. Y después de un año, tenemos alrededor de 370 días, es la sumatoria, ¿verdad? De 370 días sin homicidios. El Salvador está mostrando una cara distinta al mundo entero. Ha incrementado el turismo en El Salvador porque la gente se siente en paz de visitar El Salvador. Y esto solamente te puede dar fe un salvadoreño, por eso es que hay gran porcentaje de aprobación a estas medidas de seguridad, porque antes era imposible de que tú fueras, y sobre todo para un joven era muy peligroso ir de una comunidad a otra comunidad. Los jóvenes eran los que más sufrían el acoso de las pandillas y por supuesto cualquier familia salvadoreña tenía que vivir bajo ese temor de esos grupos terroristas. Así que nosotros escuchamos la voz del pueblo. En cada medición de distintas casas se ve el respaldo hacia estas medidas de seguridad, que es lo que le da la brújula al presidente Bukele, seguir ese rumbo, ese camino, porque él nunca ofreció en campaña hace 4 años, cuando él estaba corriendo por la presidencia, tomar, ¿verdad?, de nuevo el control del país. Creo que el tema de seguridad, él nunca lo habló
pero sí lo empezó a implementar en los primeros 6 meses, que empezó a ordenar las cárceles, empezó a cortar la comunicación desde las cárceles hacia afuera, incluso hacia aquí a Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de estar con la policía de Nueva York y ellos me dieron fe de que sí se han cortado las comunicaciones entre pandillas, porque desde las cárceles se mandaban prácticamente toda la estrategia delincuencial. Y empezó a ordenar las cárceles, empezó a tomar control de los territorios, empezó a ejecutar este plan de seguridad que ha dado ahora tanta paz y tanta esperanza al pueblo salvadoreño. Y es realmente como consecuencia de esta paz que vivimos, que ya la diáspora por el mundo, específicamente la mayoría vive en Estados Unidos, ya tiene planes de retorno al país. Al fin El Salvador está dando las condiciones para poder regresar a vivir, a retirarse o a pasear, porque muchos incluso no iban a El Salvador por temor. Ahora están llegando, hay la temporada, digamos, ya no hay ni alta ni baja, los aviones están llenísimos, las líneas aéreas para ir a El Salvador. Entonces, ¿qué te puedo decir que le podemos decir a estas organizaciones que están en el extranjero, que no conocen la realidad de El Salvador? Porque es bien fácil desde una oficina criticar, pero es muy difícil cuando tú vives en una comunidad en donde tenías que pagar incluso para entrar o tenías horarios de entrada. Eso no es vida para nadie. Y ahora los salvadoreños se sienten libres y se sienten en paz. ¿Por qué considera que surgen tantas críticas y tantos intentos para reformar un plan que, visto los datos oficiales, pareciera estar funcionando? ¿De dónde surgen y cuál es la razón de ello? La inseguridad siempre fue un negocio. Hay muchas compañías, digamos, que prestaban seguridad que se han visto afectadas. Es un negocio, además, internacional el vender, digamos, esos episodios de muerte, ese morbo de las pandillas. Creo que es un negocio que se está perdiendo. Solo en concepto de extorsiones están perdiendo millones de dólares, porque ya las compañías están reportando que no tienen que pagar extorsión para poder operar en diferentes territorios de El Salvador. Entonces hay gente que está perdiendo dinero, hay industrias del crimen que están perdiendo dinero, porque no puede ser que cada administración de Estados Unidos ha hablado de muchos planes para la región, sobre todo centroamericana, la parte norte, el famoso ese triángulo que nos hablaban a nosotros como la parte norte de Centroamérica. Y tanto dinero, estoy hablando de millones que iban para erradicar las causas de la migración. Y hemos sido nosotros los salvadoreños que hemos podido mostrar cómo se erradican las causas de la migración, porque hay una reducción del 40% en los flujos migratorios a la frontera sur de Estados Unidos. Y esto quiere decir que las familias salvadoreñas se están quedando porque estamos nosotros dándole las condiciones para que se queden. Y esto sin ayuda de ningún gobierno, sin ayuda extranjera, al contrario, han tratado de impedir que El Salvador prospere y encuentre su camino, su propia paz. Ahora son los ciudadanos por el mundo entero y en otros países que están pidiéndole a sus gobernantes que repliquen el modelo del buquelismo, porque es el que le está llevando las soluciones concretas, ¿verdad?, a sus ciudadanos. Así que creo que nosotros vamos a seguir y ha sido difícil poder enfrentar muchas de estas organizaciones que tienen recursos, manejan la retórica, manejan los medios de comunicación, pero al final las redes sociales han hecho su trabajo y es muy bonito encontrarse con gente, los ciudadanos de esta gran nación, Estados Unidos, que se me acercan y me dicen qué gran trabajo está haciendo tu presidente. ¿Cómo se han enterado? Les pregunto, porque realmente los medios de comunicación aquí en Washington tienen una retórica contraria, no ven nada bueno, pero se enteran a través de los mismos testimonios de gente que conocen, que han ido a El Salvador, videos que pueden ver en las redes sociales, de cómo se está transformando un país que vivió en luto por muchos años. Y es por eso que el presidente Bukele es tan reconocido, no solamente obviamente en la región, ya lo están conociendo a nivel mundial, como un líder a quien se le admira por las decisiones que ha tomado.
Ahora, con respecto a eso y las críticas emitidas por los medios en Estados Unidos y también por parte de algunos miembros de la administración Biden, ¿cuál es la posición de El Salvador con respecto a Estados Unidos? Porque hay algunos grupos políticos que por diferentes intereses han intentado dar a entender de que Bukele prefiere acercarse a China que estar cerca de Estados Unidos. Y realmente, pues, ha habido siempre un conflicto, había mejores relaciones con la administración Trump que con la administración Biden, pero quisiera que usted explicara un poco cuál es la política exterior de El Salvador, tanto con Estados Unidos como también con China y Taiwán. Bien, El Salvador inició relaciones diplomáticas con China en los últimos 6 meses de la presidencia de Sánchez Serén, a cambio de arroz que se dio en campaña, pero el arroz no compró prácticamente el voto de los salvadoreños. Querían realmente un líder que generara esas transformaciones. El presidente Bukele estuvo muy cauteloso al principio con la relación con China, porque para nosotros siempre Estados Unidos ha sido un país con el cual hemos entablado relaciones de amistad y de respeto por muchos años. Pero cuando te quieren empezar a dictar qué es lo que tienes que hacer, porque eres un país que depende de la cooperación, de lo que te dan, realmente creo que es donde los salvadoreños perdieron por muchas décadas, porque estaban dictando un manual que no era el apropiado para El Salvador. El presidente Bukele, al ver el cambio de administración, donde querían obligarle a hacer prácticamente, digamos, o tener otras estrategias, él empezó a hablar del respeto, de la soberanía, de la independencia que tenemos que tener y que realmente no somos ni el patio trasero ni delantero, somos vecinos, hemos sido socios y lo seguimos siendo. Hay muchas agencias que están trabajando de forma exitosa con Estados Unidos en materia de defensa del crimen transaccional y sobre todo también de lo que es el tema de drogas. El Salvador ha sido siempre un socio estratégico y confiable, pero El Salvador hoy se está expandiendo y está tomando a bien las relaciones con otros países. Y China ha sido un país que ha estado desde que empezó las relaciones, pues ahí, ¿verdad? Acompañando como hacen los amigos, no queriendo mandar en territorio ajeno. Así que yo creo que eso es lo que nosotros hemos querido decirle a esta administración, que las relaciones deben de ser basadas en el respeto. Incluso en la reunión que yo tuve con el presidente Biden casi hace un año, tuve la oportunidad de conversar con él unos minutos y decirle que nosotros estábamos en la mejor disposición de seguir siendo socios estratégicos para Estados Unidos, pero basados en el respeto. Es muy difícil cuando alguien, incluso en la jerarquía y la burocracia de un gobierno que no está a la altura de un presidente, quiere venir a mandar a un presidente. Creo que esos tiempos ya se acabaron y el presidente Bukele por eso preferido más que ayuda y cooperación que te hace tan dependiente de otro país, encontrar tu propio camino, hacer tus propios planes y poderlos implementar con libertad, porque es lo que más te conviene como país y es lo que hemos estado mostrando. Entonces, el presidente Bukele siempre dice que queremos hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes dicen, que es muy diferente. Ahora nos queda poco tiempo, pero quisiera consultarle porque varias fuentes me han comentado que la administración Biden o miembros de la administración Biden han hecho diferentes eventos con los países centroamericanos y que en algunos de esos eventos se ha excluido a El Salvador precisamente por las diferencias que hay con respecto a la administración Biden con lo que está haciendo Bukele en El Salvador. ¿Qué hay de cierto en todo esto y cómo se hace para manejar las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos? Bien, para la Cumbre de las Américas, el presidente Bukele no quiso atender a esa invitación. Igualmente, fue muy curioso que ni Honduras ni Guatemala tampoco. Y nosotros coincidimos con Guatemala en el tema de que el trato hacia nuestros países no era digno, no era respetuoso y que por ende nuestros presidentes pues, realmente
no quisieron acudir a esta invitación de las Américas. Hubo otros países que no atendieron por diferentes otras causas. Ahora han habido otros foros en donde tampoco hemos sido invitados, pero creo que eso es lo que es donde pierde el pueblo de los Estados Unidos, porque no puede ser que amigos y aliados que han estado incluso en guerra, nosotros hemos mandado contingentes militares a Irak, a Afganistán, a procesos de paz como Mali. Hemos estado además operando en conjunto en contra de lo que son las drogas, el paso de drogas por la región. Tenemos centros de monitoreo de drogas que se trabaja en conjunto en materia de defensa. El Salvador siempre ha sido un aliado de Estados Unidos en materia de seguridad y que por cuestiones ideológicas se está queriendo minar esta relación. Nosotros nos hemos enfocado más en la relación con el pueblo de los Estados Unidos, el acercamiento hacia el pueblo de los Estados Unidos, que es una gran nación, y esperando pues que al fin esta administración pueda reconocer nuestra independencia y nuestra soberanía. Ahora nos quedan un poco menos de 2 minutos para cerrar. Quisiera que usted envíe en representación del gobierno de El Salvador un mensaje a los estadounidenses y un mensaje también de cierta forma a la administración Biden sobre lo que viene ocurriendo en El Salvador y sobre estos percances diplomáticos que han ocurrido. Nosotros siempre estamos con la mejor disposición de ser aliados confiables de Estados Unidos, independientemente de la administración. Hemos trabajado con muchas administraciones y pues nosotros estamos con la mejor disposición de seguirlo haciendo y, como mencionaba, basados en el respeto, esa soberanía que tiene cada uno de nuestros pueblos, porque solamente los que estamos dirigiendo el país sabemos lo que más necesita nuestra población, y en términos de seguridad era necesario hacer lo que está haciendo El Salvador, porque le está brindando paz y le está brindando bienestar y oportunidades a la familia salvadoreña. Los resultados son palpables, son resultados que los podemos probar, porque según las cifras de CBP, cada vez hay menos flujo migratorio. Esto quiere decir que la gente no está huyendo del país, está quedándose en El Salvador, y por eso estamos trabajando para generar oportunidades. El turismo nos está ayudando, prácticamente casi 18% del PIB ahora va a ser gracias al turismo, y necesitamos seguir teniendo la infraestructura necesaria para poder recibir los turistas. Los invito a que puedan ser parte de todos los eventos que va a haber en El Salvador. Siempre hay eventos de surf, acabamos de terminar uno y va a haber otro evento olímpico de surf. Vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y al final del año viene Miss Universo. El Salvador tiene mucho que hacer. Disculpa que le interrumpa, pero se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la conversación y por dirigirse a la